Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Espero que hayan disfrutado de un buen almuerzo, que esta conversación sea dinámica y que al final de este ejercicio podamos entre todos concluir qué tienen en común la aviación, la conservación y el gas natural, que creemos que es todo y todo. Me acompañan dos mujeres de lujo. La verdad creo que eso para mí es un verdadero orgullo estar acompañado de la CEO de la TAM y la directora de Nature Conservancy en Colombia, dos expertas en su área. Y bueno, conversemos un rato, ojalá nos traigan un cafecito también para ahondar esta conversación. Y empecemos un poco por el sector aéreo. El sector aéreo representa cerca del 2-3% de las emisiones globales de CO2, una industria difícil de descarbonizar, principalmente por su tipo de combustible. Aún no hay avión que funcione con otro combustible y de hecho funcionan muy bien, son muy seguros. Pero sin lugar a duda hay iniciativas y hay estrategias que desde las aerolíneas y en los grandes conglomerados están pensando y diseñando para imaginar las energías del futuro. Y empecemos por ahí. ¿Cómo está viendo LATAM Airlines la transición energética y adoptándola a sus realidades? Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y pues muy contenta de estar el día de hoy acompañándolos con este panel también de lujo. Agradecerle a Luz Estela Murgas y a Naturgas por habernos invitado. Bueno, ese es un tema bien interesante porque, a ver, la transición energética tiene diferentes posturas en el sector aéreo. Hay empresas y compañías que sencillamente han tomado la decisión de decir esto no es conmigo, esto es con el país que contamina y que ellos sean los que solucionen el tema, una posición muy inocente a mi modo de ver. Otras que entienden el problema son conscientes, pero al final dicen que lo solucione otro. Nosotros como LATAM hemos tomado una decisión diferente y sí entendemos que la descarbonización es el reto más grande que tiene la industria de aviación, por lo mismo que tú decías, Camilo, no tenemos combustibles alternativos. Y en esa medida, pues nosotros hemos venido trabajando en acciones para poder emitir o mitigar la emisión del CO2. Yo creo que parte del tema y que debe entenderse es que la transición energética no solo es un tema de compromiso y responsabilidad ambiental, es un tema de competitividad y de viabilidad para el futuro. Si nosotros no trabajamos en eso, nosotros estamos en un mercado global cambiante que nos va a ir arrastrando. Por eso es importante empezar a trabajarlo desde ya. ¿Cómo hemos venido nosotros trabajando a tu pregunta de transición energética? Hemos empezado a aportar en toda la construcción de una política pública. Creemos que es muy importante trabajar la política público-privada, muchas gracias, político-privada, en donde la TAM lo que ha visto es la posibilidad realmente de aportar con el gobierno y aportar a través de inclusive la aeronáutica civil y los ministerios en una hoja de ruta que fue la primera hoja de ruta en materia de SAF, combustible de aviación sostenible, que fue emitida este año por parte de la aeronáutica civil. Retos importantes que tiene. El primer reto que tiene es obviamente trabajar cómo vamos a viabilizar el tema de buscar de alguna manera una regulación más clara en donde realmente el SAP forme parte de Colombia. Retos muy importantes de incentivos, porque un combustible de aviación que es el SAP es muy costoso y si no tiene incentivos pues no va a ser viable, como te digo, a futuro, y certificaciones inclusive de materias primas que tienen que ser utilizadas. Pero te diría que la estrategia de la TAM va en esa línea. La estrategia de la TAM va en eso, en buscar impulsar contenidos habilitantes para que de alguna manera podamos buscar un equilibrio en cómo busco solución, cómo soy competitivo. Y ahí creo que el trabajo que hemos hecho es, uno, como te decía, entender que la sostenibilidad y la transición energética tienen que formar parte de la estrategia de la compañía y de su propuesta de valor. Si lo vemos de esa manera, empezamos a trabajar de manera real. Lo segundo, buscar nichos de mercado en donde puedas encontrar realmente conocimiento, experiencia. Hoy en día nosotros lo hacemos en el mercado de carga y aviación, pero te diría que el más importante es ayudar a generar impulso, insumos. Nosotros en esta hoja de ruta fuimos realmente quien generó la base en información a través de un estudio que generamos a través del MIT con Airbus, la financiamos. Y yo creo que lo importante aquí para mandar de mensaje es, este estudio dejó claro que Colombia tiene un potencial enorme en materia de combustible de aviación. Tiene un potencial enorme en SAF, no solo localmente, sino a nivel
exterior, digamos, para poder proveer y exportarlo. Y en esa medida Colombia tiene realmente un reto importante de integración regional en donde puede volverse proveedor de ese combustible de otros países, por ejemplo, como Chile, que no lo tienen. Y eso en esa medida nos va generando en la cabeza las oportunidades que decíamos que no veíamos. Colombia que tiene un potencial grande de transición energética, tiene potencial para exportar, tiene potencial inclusive para generar a gran escala, para generar incentivos económicos. Entonces, se diría que eso es lo que está trabajando la TAM realmente, en apoyar realmente en políticas públicas, en desarrollar realmente mensajes que habiliten esos nuevos combustibles. La TAM ve que el tema tiene que ser ya, no futuro, y hoy en día operamos de esa manera, ¿no? Es la forma de acercarnos a nuestros pasajeros, acercarnos a nuestros proveedores, a nuestra gente, que entiendan que estamos trabajando en esa línea. Pues Erika, suena supremamente interesante y retador, porque para los que no saben, de los combustibles para la aviación, SAF solo representa casi que el 0,1% del consumo total de combustibles de este tipo y el precio puede ser 3 o 4 veces el valor del combustible tradicional. Así que los incentivos y la ubicación de donde se producirá este tipo de combustible serán claves y jugará un papel fundamental, seguramente también para que las aerolíneas establezcan sus hubs y los países migren hacia políticas que incentiven este tipo de iniciativas. Y Claudia, ¿cómo alcanzamos entonces un balance, ¿no? Porque creo que estamos hablando de oportunidades industriales, el gas natural también per se reduce cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra industria tiene una apuesta significativa por los primos bonitos, los llamo yo, que son los gases verdes. Ahí está el biogás, el biometano, el hidrógeno como una oportunidad. Hemos creado hace un par de años una cámara de hidrógeno con la ANDI, que ha resultado muy exitosa porque tenemos a la industria y tenemos a los productores de hidrógeno, que naturalmente son empresas de gas natural con vocación. Entonces, pues, jugamos muy bien el papel de la oferta y la demanda. Pero, como el país hay que verlo en 3D, Claudia, la conservación y el balance con la naturaleza juegan un papel fundamental. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ves tú ese balance entre la conservación y la transición energética? ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias, Camilo, por esta invitación. Un gusto estar aquí con Erika. Además que mi corazoncito está también en la aviación por muchas razones. Trabajé en ella muchos años y mi familia también. Entonces, realmente es un gusto poder compartir este panel contigo, Erika. El tema de la transición energética, obviamente para una organización de conservación como la que yo represento, The Nature Conservancy, es probablemente la ONG de conservación más grande. Estamos presentes en más de 70 países a nivel global y tenemos cerca de 8.000 empleados a nivel global. Esto quiere decir que pues trabajamos de la manera más integrada posible entre los diferentes países y regiones en los que estamos, y estamos en Colombia desde hace ya casi 40 años. Eso quiere decir que para nosotros Colombia pues claramente es un país que por su biodiversidad y por el rol que puede cumplir y que cumple en la mitigación del cambio climático, pues es un país foco para nuestra organización. La transición energética es también uno de los sectores en los cuales nosotros trabajamos. TNC vela por una conservación de tal manera que todos los sectores puedan prosperar, que tanto las personas, los sectores económicos y la misma naturaleza puedan prosperar. Entonces, claramente la energía pues no es un sector que escapa pues a estos principios. TNC cuenta con unos instrumentos de lo que nosotros llamamos planeación temprana, es decir, tenemos instrumentos basados en ciencia que nos permiten casi que a cualquier sector, y en este caso pues el sector energético, poder planear de una manera anticipada y organizada cómo se va a hacer esta transición de tal modo que haya el menor impacto posible. Y se aplica pues un principio muy, digamos, básico, que es el principio de la jerarquía de la mitigación. Este es un principio pues que autoridades como la ANLA aplican y quiere decir que en el momento en el que se está
planeando el desarrollo de una actividad económica con un posible impacto ambiental y además que, bueno, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental, algunas más que otras, se puede aplicar este principio de la jerarquía de la mitigación según la cual los mismos diseñadores de los proyectos hacen el mayor esfuerzo posible para diseñarlo de tal manera que no vaya a haber impactos ambientales y a las comunidades. En la medida en que se eviten esos impactos, pues claramente es una situación gana-gana para todos, pero si hay unos impactos que definitivamente no se pueden evitar, así se haya planeado de una manera, digamos, muy anticipada, pues esos impactos van a ser compensados y todos ustedes pues conocen el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad que tiene el país, que de hecho va la cuña, fue TNC quien lo construyó junto con el Ministerio de Ambiente, un proceso largo de más de 10 años, pero que al final es lo que viene a remediar una situación. Lo ideal para nosotros es que se pueda planear de manera muy anticipada, teniendo en cuenta en dónde están esos ecosistemas que son estratégicos. En Colombia, ecosistemas estratégicos hay muchos, ¿cierto? Entre Brasil y Colombia nos peleamos pues el lugar de ser el primero o el segundo país según el área más biodiverso del mundo, pero en el fondo, ¿para qué nos sirve a nosotros ser un país megadiverso? Eso que tiene que ver finalmente con nuestro modelo de desarrollo. Y creo que eso también, Camilo, es otra transición en la cual tenemos que pensar. Colombia ha estado casi siempre basada en un modelo de desarrollo en donde estamos haciendo un uso de los recursos naturales. Estos recursos naturales pues se agotan y al momento de que se agotan pues hay que hacerse la pregunta sobre qué vamos a basar nuestra economía. Tenemos una biodiversidad muy amplia y podemos muy seguramente ir pensando de manera que podamos transitar a una economía que esté basada sobre nuestra biodiversidad, protegiéndola, porque si no se nos muere nuestra gallina de los huevos de oro, que vaya poco a poco y de manera paralela pues reemplazando economías que dependen más de un recurso que no es renovable, como en este caso pues el gas. Entonces, la manera para nosotros de encontrar este balance es utilizando herramientas científicas que permiten simular qué puede pasar, qué afectaciones puede haber a unos ecosistemas estratégicos si pasa el escenario A, el B o el C y cómo lo voy a mitigar o cómo lo puedo sobre todo evitar. En el caso de SAF, por ejemplo, estamos trabajando con Fede Palma, pues porque la palma de aceite pues, es una de las fuentes para producir el SAF y los llanos orientales de Colombia, que seguramente muchos de ustedes conocen, que son además de ser un lugar muy hermoso, pero tiene sobre todo una biodiversidad muy importante. Contrariamente a lo que nos hacen creer, pues no solamente los bosques en pie como los que están en la Amazonía y los que están en el Pacífico son extremadamente importantes y muy diversos, pero las sabanas de la Orinoquía colombiana son también muy diversas. Hay alrededor de 500 especies de pastos naturales en las sabanas de la Orinoquía colombiana. Entonces, claro, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué me trae? Ese equilibrio de la biodiversidad que existe en estos pastos naturales, en estas sabanas naturales, son la base de todo un equilibrio biológico y de un equilibrio también hídrico. Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, estas sabanas también tienen un valor muy importante, tienen un valor económico y tengo que poder desarrollar un SAF que no vaya a transformar de manera demasiado importante estas sabanas. Entonces, Y no nos pasa lo de Malasia. nos pasa lo de Malasia, pero también nos puede pasar lo del cerrado brasilero. El cerrado es el ecosistema natural más transformado de todo el mundo. Eso es muy grande, son muchísimas Colombias. Entonces, esos instrumentos de planeación temprana sí pueden ayudar a que haya una producción de SAF
en unos lugares o en unas áreas en donde se esté conservando el recurso hídrico, se esté conservando o tomando medidas para evitar la pérdida de biodiversidad y al mismo tiempo pues producir el SAF que es absolutamente necesario para la industria de la aviación, que obviamente queremos que se siga desarrollando. Entonces es un poco poner sobre la balanza diferentes instrumentos y tener una visión muy integral, que no solamente estoy buscando reducir emisiones de gas a efecto invernadero, sino que estoy también preservando y cuidando otros activos ambientales que son también necesarios para la producción de otros servicios ambientales. Gracias, Claudia. Voy a volver contigo, Erika, pero es que me acaba de surgir una idea como de cambiar un poco la pregunta del panel, no cambiar la pregunta, pero sí el orden. Porque nosotros, Claudia, en esta industria somos demasiado técnicos y seguramente fuera de esta aula, cuando uno ya toca las calles de Barranquilla, explicar qué es un MBTU es demasiado complejo. Y seguramente también en el sector de la conservación hay unos tecnicismos que me gustaría pues pudiéramos ilustrar un poco a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tú hablabas de los ecosistemas críticos, cerca del 60% del territorio colombiano está cubierto por este tipo de ecosistemas, todos los conocen, páramos, todos sabemos que Colombia tiene un potencial hídrico bastante significativo y ha surgido una tendencia, o no sé si una tendencia, sino un concepto denominado soluciones basadas en la naturaleza. La verdad sí me gustaría un poco que nos contaras qué es una solución basada en la naturaleza, cómo se come eso y lo que me gustaría lo acompañaras, tu respuesta es cómo el sector energético pudiese llegar a integrar estas soluciones basadas en la naturaleza para proteger esos ecosistemas críticos y encontrar esa balanza de la que hemos venido hablando entre la industria, las industrias y la conservación. Bueno, gracias Camilo. Las soluciones basadas en la naturaleza, pues como su nombre lo indica, están buscando que la naturaleza sea el mejor aliado, pero ¿para qué? Para enfrentar situaciones o problemas de un reto económico y social. Es decir, las soluciones basadas en la naturaleza son utilitarias en el sentido que están diseñadas que vienen a responder a un problema, a una tensión económica y social y ambiental que los seres humanos pues queremos de alguna manera resolver. Las SBN pues son parte de un contexto, es decir, no todas las soluciones basadas en la naturaleza le aplica a todos los sectores. Y alguien lo decía previamente, cada país tiene sus propias dificultades y tiene que adaptar ese portafolio de SBN de manera que pueda responder a los retos que tiene, pues en este caso, Colombia o un sector en particular como el sector del gas o como el sector de la aviación. Estas soluciones pues tienen la virtud que pueden resolver, ojalá 100% o en gran medida, este reto económico, social o ambiental que estamos enfrentando, pero además tiene unos co-beneficios en términos de biodiversidad, de conservación de cuencas hídricas y de mitigación y de adaptación al cambio climático que son exponenciales. Entonces, eso es lo interesante. Diseñar un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza requiere entender muy bien cuál es el problema que queremos enfrentar. Entonces, si por ejemplo el sector del gas quiere obviamente reducir las emisiones de sus gases a efecto invernadero, hay toda una serie de soluciones que pueden venir a apoyar y a encontrar esta solución. Pero las soluciones casi siempre vienen acompañadas de lo que nosotros llamamos soluciones grises, es decir, de infraestructura gris. Sí. ¿Sí? Porque depende de los casos, pero una actividad económica que tenga obviamente pues unos retos importantes según el caso, pues va a tener que poner en marcha también unas soluciones de infraestructura gris que vienen a complementar lo que estoy queriendo resolver con la naturaleza. En el caso del gas, claramente la gran preocupación desde el punto de vista ambiental pues son las fugas de metano. Ya
pues ustedes lo saben mucho mejor que yo, es un elemento que potencia muchísimo el cambio climático. El cambio climático pues es una realidad. Estamos a 5 años de supuestamente pues cumplir con unas metas que son bastante ambiciosas en materia climática, y las soluciones basadas en la naturaleza pueden venir a compensar, a ayudar al sector a adaptarse, pero se requiere innovación y se requiere tecnología para poder identificar, y ustedes lo han dicho en estos días, identificar, medir de manera muy transparente en dónde están esas emisiones, esas fugas, si creo que así se llaman, para poder identificar exactamente en dónde están, cuantificarlas y de una manera muy transparente y de manera colectiva poder trabajar en cómo las vamos a resolver. Eso no se va a lograr con una solución natural, se va a lograr muy probablemente con una solución de infraestructura gris. Entonces es un complemento. Es una serie de elementos. Pues, y ahora que lo mencionas, pues sí, desde esta industria y en Naturgas hemos venido trabajando en reconocer nuestro impacto en materia de huella de carbono, y tenemos un dato impresionante. La industria del gas natural es responsable solo del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, y aún así trabajamos arduamente porque ese 1% sea cada día menos, con soluciones basadas en innovación y tecnología. Y pasando a Erika, otra cosa en la que creemos firmemente nosotros es en el poder de las alianzas. Las alianzas llaman a la acción, y yo creo que LATAM Airlines ha sido pionero en tomar acción frente a la sostenibilidad del cambio climático. Yo quisiera que nos contaras un poco acerca de esas acciones que recientemente, y si no se enteraron por la prensa, porque fue un anuncio nacional, la alianza que hicieron con Ecopetrol, pues pudieras profundizar un poco alrededor de ese proyecto. Dale, mira, yo voy a empezar porque me parece muy importante lo que dijo Claudia de las soluciones basadas en la naturaleza, porque no puedo dejar pasarlo. Es clave para el sector aéreo. Y es clave porque al final es lo que en el corto tiempo nos va a permitir descarbonizar. Y yo creo que Colombia y América Latina realmente tienen un potencial de servicios ambientales que realmente para la industria de aviación son importantes. Y ahí voy a ir a tu pregunta, pero ahí hay unas barreras importantes, Claudia y Camilo, que tenemos que enfrentar en el sector aéreo, por ejemplo, en esta posibilidad de poder avanzar en estas soluciones. Tenemos a nivel nacional limitaciones y a nivel internacional también algunas barreras. A nivel nacional tenemos la problemática de las malas prácticas. Y ahí yo diría que tú puedes desarrollar proyectos, pero si los proyectos realmente no se ven bien o no se manejan realmente con ese filosofía del ecosistema en protección o de cuidar a las comunidades, termina una intervención obviamente a nivel gubernamental en donde llega y te mata el proyecto. Y eso al final termina matando la posibilidad de inversión privada para esos proyectos. El segundo tema que tenemos es, nosotros actualmente en Colombia tenemos el impuesto de carbono y se viene trabajando también en modificaciones, no solamente en el impuesto que acaban de suceder, sino en una visión preliminar de lo que se viene el programa de cupos transables. Y en esa medida, ¿qué pasa? Que están limitando el tema de compensaciones, y cuando te limitan el tema de compensaciones, obviamente también es una limitación a que tú sigas generando ese tipo de proyectos. Y a nivel internacional, pues nosotros tenemos un esquema que es Corsia como aviación, que también tiene unas barreras estructurales que a nivel internacional te están diciendo yo no quiero estos proyectos que haya en Colombia. Y el segundo problema es no hay metodología realmente para certificarlos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y te voy a contar qué hemos hecho nosotros en materia de cambio climático. Pero el tema es, si nosotros no trabajamos como Colombia en ese desarrollo, y Claudia dijo dos cosas. Uno, anticiparnos. Es clave que es lo que estamos haciendo, no solo como LATAM a nivel de SAF, sino a nivel de compensaciones y emisión de compensaciones, sino que lo otro es, si tú no empiezas a generar realmente programas en Colombia, vas a terminar el día de mañana compensando los bosques de Canadá, los de Estados Unidos, en donde al final va a terminar siendo uno más costosos y no estás protegiendo realmente tu naturaleza. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros consideramos que Colombia realmente en materia de cambio climático tiene unos temas muy importantes, empezando por su política que tiene establecida, tiene las materias primas, y en esa línea nosotros hemos trabajado en dos proyectos muy puntuales. El primero está ligado con la Orinoquía,
y eso va atado con el tema de que estábamos hablando ahora de soluciones pues basadas en la naturaleza. Hoy en día tenemos un proyecto en la Orinoquía, en donde protegemos humedales y bosques de 300.000 hectáreas con una alianza muy positiva con las comunidades, en donde la TAM lo que está haciendo realmente es compensar, invertir con una buena práctica, mandando un mensaje claro de que ese tipo de proyectos nos sirven para avanzar en compensaciones, en descarbonización y le están generando un mercado de carbono al país en donde tú dices, tenemos que anticiparnos, ahí está la anticipación y ahí es donde tenemos que buscar realmente las oportunidades. Y el segundo que me preguntaste, que es la alianza que hicimos con Ecopetrol, la verdad es que la alianza es un proyecto que nosotros definimos como la TAM, que realmente tenemos una posición en donde nuestro interés es realmente desarrollar y ayudar al país a desarrollar combustibles de aviación sostenible. Y que si nosotros no ponemos de nuestra parte en este momento, eso no va a suceder. En esa línea, Ecopetrol no puede ser un SAF porque no está certificado, pero lo que hizo fue la producción de 32.000 barriles de jet coprocesado, en los cuales la TAM tomó la decisión de adquirirlos para poder abastecerlos en sus aviones, en los aeropuertos de Barranquilla, de Medellín y de San Andrés. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es ayudar precisamente a que Ecopetrol haga pruebas, desarrollos, tome data e información de nuestros aviones, de nuestras turbinas, para seguir avanzando en esa propuesta y plan piloto del SAF que viene más adelante. Entonces, es un hito realmente en la aviación, yo creo, y es un hito para el país, porque pues todos los que se van a devolver en la TAM, que espero que sea el 100% del auditorio, el día de mañana o pasado mañana van a volar en un avión que va a llevar jet coprocesado, porque hoy en día estamos realmente utilizándolo no solo como plan piloto, sino con ese deseo de que realmente se desarrolle el SAF en Colombia. Entonces yo creo que es una alianza muy potente que busca principalmente la anticipación, el empezar a trabajar desde ya y que realmente nosotros como la TAM impulsemos y sigamos apoyando realmente a que ese combustible llegue a ser una realidad y que el día de mañana, como hablábamos, se produzca ojalá en una mayor escala, que se pueda exportar y que se generen inclusive incentivos y que de esa manera sea un tema viable no solo para la industria de aviación, sino el país. Entonces te diría que la alianza como Ecopetrol es un gran mensaje realmente del trabajo que viene haciendo Colombia y del potencial que tiene realmente de seguir creciendo. Erika, y es un hito también porque yo creo que es esta misma industria que tiene la vocación, el recurso económico y el recurso tecnológico y humano para poder materializar esa transición y generar esas soluciones que son clave para atender el llamado a la conservación. Claudia, en un minuto, hemos visto el claro ejemplo del poder de las alianzas entre LATAM, Ecopetrol. ¿Cómo seguir construyendo esas alianzas entre el sector público, el sector privado, las comunidades y las ONGs para darle una respuesta efectiva al medio ambiente? Bueno, Camilo, Muchas preguntas para un solo minuto. no, voy a tratar de decirlo muy rápido, pero creo que definitivamente sectores que en principio uno no está acostumbrado a verlos juntos, pues ahí es donde está el poder pues, de un esfuerzo colectivo. Al fin y al cabo acá lo que estamos buscando todos es una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental. Nadie quiere, obviamente, pues que haya un desequilibrio entre esas tres dimensiones. Cada uno desde su perspectiva puede aportar lo que mejor conoce. Creo que tiene que haber unas bases muy sólidas de querer tener un compromiso muy serio de parte de todos los actores de alcanzar unos objetivos que son ambiciosos. Tenemos unos objetivos a nivel de país que son súper ambiciosos, no solamente para mitigar el cambio climático, sino también para muchos otros retos como son la pobreza, la desigualdad, etcétera. Entonces, en la medida en que cada uno de los sectores de verdad quiera comprometerse sin ni siquiera tener una ley que lo esté obligando a hacerlo, sino de una manera voluntaria, las cosas pueden funcionar mucho mejor y cada uno puede aportar lo que mejor conoce para lograr pues, alcanzar unos objetivos muy ambiciosos. En el sector del gas hay que innovar, hay que medir,
hay que poder informar qué es lo que está ocurriendo para que en este esfuerzo colectivo quienes tienen otras experiencias y experticias pues puedan venir a prestar esa solución. Claudia, muchísimas gracias. Pues nuevamente, como iniciamos este panel, creo que hablamos de aviación, de gas natural y conservación, que espero que todos hayan llevado una idea acerca de qué tenemos estos tres elementos en común y como te decía Erika, creemos en el poder de las alianzas. Hemos visto y espero que todos hayan volado por LATAM que es la aerolínea sostenible de Colombia, que para el Congreso del 2026 no solo nos acompañe, sino que ojalá sean la aerolínea oficial del evento de transición energética más importante que tiene el país. Y me siento nuevamente muy orgulloso de estar en medio de estas dos grandes mujeres y agradecerle al público por este espacio esta tarde y que le demos un fuerte aplauso a ellas.